estar reunidos como hermanos en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a pedirle la dirección al Señor, que Él sea exaltado en lo que vamos a hacer, y también que preparemos nuestros corazones y que el Señor siga usando a su siervo y nosotros con un corazón sensible para recibir su palabra. Vamos a orar. Amante Padre, que estás en tu trono de gloria, en esta hermosa tarde, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos venir confiadamente delante de ti, Señor. Venimos a loarte, a cantarte, Señor, porque solamente tú eres digno de ser exaltado, Padre. Señor, que al abrir nuestros labios, que nuestros cantos, Señor, suban como olor grato delante de tu presencia, Padre. También en esta hora te pedimos, Señor, que abres nuestro entendimiento y que tengamos, Señor, nuestros corazones sensibles, Señor, a tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, lo que tu siervo trae para nosotros en esta tarde, Señor, y que abandonemos las cosas que a ti no te agradan, Señor. Por favor, Padre, te pedimos desde ya, usa a tu siervo, Señor. Seas tú, Señor, usando sus labios, su mente y su corazón, Señor. Que Él se pueda, Señor, esconder tras de ti, Señor, y que seas tú usándolo, Señor, de una manera especial, Señor. Te damos gracias, Padre. Toma el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a venir a nuestro himno en esta tarde. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Si lo creemos, si estamos con Él, estamos seguros. Amén. ¿Usted está seguro en Él? Yo sí. Porque somos su hijo.
Su palabra nos enseña, sin Él nada somos. Vamos a seguir cantando. Alabaré. 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 Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alaban al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alaban al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad en Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Si se pueden sentar, hermanos. Es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Gálatas capítulo 24, por favor. Todos Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Déjeme. Bueno, ahí está. Gálatas 3, 24, por favor, todos. ¿Lo tenemos? Dice así, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez más dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por esta reunión de la tarde, y también te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, que por ella crezcamos en fe, que por ella podamos andar en tus caminos, que por ella podamos agradarte a ti, Señor, hasta el momento en que seamos levantados y estemos en tu presencia. Bendice a los hermanos que no están presentes, que también ellos, como nosotros, tengan la oportunidad de ser alimentados con tu palabra, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema que se llama, ¿cómo se llama el tema de las tardes? Dispensaciones. Y antes de que alguien empiece, dispensaciones, otra vez las dispensaciones, ¿no? Decía un hermano, las dispersiones, ¿no? Las dispensaciones. Miren, hoy fue día de elecciones, ¿cierto? Y le decía al hermano, nosotros no votamos por el mejor, ¿o sí? A ver, ¿quién vota por el mejor? Yo digo que votamos por el menos peor, ¿no? ¿Sí o no es así? Sí, es la verdad, ¿ok? No importa el país que sea, todos votamos por el menos malo, según nosotros. Y terminamos votando a veces por el más malo, ¿no? La realidad es esta es la realidad. Tenemos que tener un gobierno, ¿cierto? Y un gobernante es necesario a causa de que no haya una anarquía. Dios estableció el gobierno. Pero según la Biblia, no hay, ni habrá un gobierno humano que pueda lograr la paz, la estabilidad, la seguridad aquí entre los hombres. O sea que no, olvídese, quítese su mente de que algún día tendremos un presidente, no sé, que logre hacer esto. No lo habrá, ¿ok? No lo habrá hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vendrá, ¿ok? Y no falta mucho según la Escritura. Si dividimos los periodos hasta que Cristo venga, a esos periodos se les llama dispensaciones. Y desde la creación del hombre hasta que se cumpla la promesa de que Cristo viene a gobernar a la tierra, a las naciones existentes en ese tiempo, con la iglesia viniendo con Cristo, hasta ese día, la Biblia sí fácilmente se divide en siete periodos, ¿ok? Que se llaman dispensaciones. ¿Y saben ustedes en qué periodo estamos? En el número 6 ya, ¿sí? La dispensación número 6. Y Cristo viene en la dispensación número 7. Por eso dije que falta muy poquito, no sabemos cuánto, ¿ok? Se ha llevado algunos miles de años, es cierto. La última dispensación que pasamos se tomó un periodo de 1500 años, de esa quiero hablar. Y de eso es lo que dice Gálatas 24, se llamó la dispensación de la ley, fue la número 5. Ahora estamos en lo que se conoce como la dispensación de la gracia. Mi hermano, ¿y qué es una dispensación? Repito otra vez, una vez más, una dispensación, lo voy a leer porque mi memoria no llega para tanto, ¿ok? Es el método distintivo, dice, de Dios para gobernar a la humanidad o un grupo de personas durante un periodo de la historia. Cada dispensación se caracteriza por una responsabilidad dada por Dios al hombre, un fracaso del hombre hacia Dios, un juicio de Dios hacia el hombre por la desobediencia, y después Dios obra con misericordia para ayudar al hombre. Por esa razón la humanidad no ha sido destruida completamente. Solamente como recordatorio, ¿se acuerdan? Y si usted quiere anotarlo está bien. Voy a tratar de acordarme, ¿ok? Sin leer las notas.
Lo invito a que usted lo haga, yo he tratado de hacerlo. El primer periodo, la primera dispensación que conocimos en la Biblia se llamó la dispensación de la inocencia, o de santidad no confirmada. Significa que Adán y Eva fueron creados y eran santos, pero tenían la capacidad de obedecer a Dios o desobedecer. Dios quería que voluntariamente, por amor, ellos le obedecieran, pero le desobedecieron. Esa dispensación abarcó desde la creación del hombre en el día número 6 hasta la caída del hombre, según Levíticos, por ahí del día 10, la dispensación más corta que ha existido, que comenzó en Génesis capítulo 1 en el verso 28, y terminó, ¿cuándo? Terminó con la caída del hombre, en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, me parece que en el verso 7, no recuerdo, pero fue en el capítulo 3, por ahí más o menos, comenzó la segunda dispensación, el segundo periodo, O sea, la primera dispensación consistió en que Dios le dio responsabilidades al hombre, ¿cierto? De preservar, de cuidar el huerto, de trabajar el huerto, de obedecer a Dios, principalmente de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre, esa fue su responsabilidad, el hombre fracasó desobedeciendo a Dios. Vino un juicio, fue la expulsión del huerto, pero vino una misericordia de Dios que les proveyó una justicia, ¿no? Les vistió, dice, y ellos, aunque en ese momento se separaron de Dios, a través de un sacrificio, restablecieron su comunión con Dios. Adán y Eva le creyeron lo que Dios había hecho por ellos y que tenían que seguir haciendo hasta que viniera Jesucristo. ¿Estamos? La segunda dispensación, que comienza también en el capítulo 3, se llamó la dispensación de, ¿se acuerdan? La segunda dispensación, hay que aprenderlas, nada más son 7. La dispensación de la conciencia, que significa con conocimiento. Ahora Adán y Eva y toda su descendencia hasta nosotros, tenemos conocimiento, una conciencia, un conocimiento del bien y del mal. Desde que nacemos y una vez que empezamos a tener la capacidad de discernir, todos los hombres, los niños, saben lo que es bueno y malo sin haber leído una Biblia y sin que nadie les diga. ¿Saben? Nuestros niños no necesitan que les enseñemos a hacer el mal. Ellos ya saben por su naturaleza y saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Yo lo puedo ver con Adasa, todavía está pequeñita, ¿no? Y viera, ¿no? Hasta te vigila, ¿no? Cuando sabe, que no sé cómo sabe, pero lo sabe. Ya ellos empiezan a percibir que algo no es correcto, te voltean a ver. Y cuando ven que no ves, hacen lo que quieren hacer, ¿no? Saben que no tienen que abrir una puerta y camina hasta ahí, se para y hace así. Y ve que nadie la mira. A ver, ¿cómo sabe eso? No tiene ni un año todavía. No nada más Hadassah, no. Todos los niños, Y ese conocimiento se va desarrollando. Dios quiso que a partir de que ellos fueron expulsados del jardín, el hombre viviera en base a su conciencia. Su conciencia les decía lo que era bueno, hagan lo bueno. Su conciencia o el conocimiento les decía lo que era lo malo, no hicieran lo malo. Pero el hombre que hizo, dice Dios, hizo lo malo, aunque sabían que era malo delante de Dios. O sea, no permitieron que Dios les gobernara. ¿Sí me entiende? Así como Adán y Eva también no quisieron el gobierno de Dios, por eso lo desobedecieron. Por eso en la generación de Noé dice que Dios miró los pensamientos, las intenciones de sus pensamientos, que era continuo el mal. Y esa dispensación terminó con el diluvio, Y Dios solamente preservó la humanidad a través de un hombre que confió en Dios, que no era perfecto, pero confió en Dios, ¿no? Tuvo fe en Dios, se llamó Noé, y a través de él y su familia, Dios preservó la humanidad. La siguiente dispensación comienza en Génesis capítulo 8, al final, 8:12, ¿no? Por ahí más o menos, especialmente en el capítulo 9. Comienza la dispensación que se llamó la dispensación del gobierno humano. Dios quiso hacer a través de Noé las naciones, a través de Noé y su descendencia, que tuvo 3 hijos, ¿se acuerdan? Sem, Cam y Jafet.
tenían que ser formadas todas las naciones que iban a estar sobre la tierra, y les dio instrucciones, los hizo responsables, número uno, de formar las naciones. O sea, tienen que esparcirse, ¿ok? No un solo pueblo, muchas naciones. Y les dio algunas cosas para gobernarse ellos con responsabilidad, como la pena de muerte, ¿ok? Si alguien mata, tiene que morir también, entre otras cosas. Esta fue su responsabilidad. Estoy haciendo un resumen, ¿ok? Ahora, ¿qué hizo los descendientes de Noé? No obedecieron a Dios, no quisieron el gobierno de Dios, ¿ok? Ni se esparcieron, quisieron hacer un solo pueblo, por eso Dios trajo un juicio sobre ellos, ¿ok? La confusión de lenguas. Ahí y concluyó cuando intentaron construir la torre de Babel. Hasta ahí terminó la dispensación del gobierno humano. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y como Dios quería hacer una nación, las naciones y especialmente un pueblo para dar a conocer su palabra, su virtud, su salvación, Dios llamó a otro hombre, a un hombre, fue Abraham, y ahí comenzó la siguiente dispensación en Génesis capítulo 12. Se conoce como la dispensación o el periodo de la promesa. Dios llamó a Abraham, ya los hijos de Noé se habían dispersado, sí formaron las naciones, puras naciones paganas, por cierto, nadie conocía a Dios, nadie servía a Dios, ¿sí entiende? Había varias naciones, entre ellas había una nación que se llamaba los caldeos, Ur de los caldeos, una nación pecaminosa, ¿ok? Posteriormente los caldeos fueron Babilonia, por cierto, ¿ok? Bueno, de esa nación Dios llamó a un hombre para formar una nueva nación que sirviera a Dios, que conociera a Dios, a la cual Dios le diera sus estatutos para toda la humanidad. Ese hombre fue Abraham, aunque Dios llamó primeramente al papá de Abraham, que se llamó Taré. Pero parece que Taré nomás llegó a medio camino y Abraham fue el que obedeció a Dios para llevar al pueblo y darle una tierra propia de ellos, hacer una nación propia para Dios, ¿ok? Y a través de Abraham le dio promesas. Inclusive a través de Abraham dio la promesa de que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y dentro de esa promesa, la responsabilidad del pueblo que iba a formar a través de Abraham era de que cuando a través de Abraham tuviera una descendencia, esa descendencia tendría que permanecer en la tierra que Dios le dijo. Esta tierra va a ser de ustedes, ahí tienen que estar. Tienen que confiar en mí, esperando que yo cumpla mis promesas. Ahora, ¿qué hicieron la descendencia de Abraham, las 12 tribus? Y fracasaron también en la responsabilidad de confiar en Dios. Y en vez de quedarse en la tierra de Canaán, cuando la cosa se puso difícil, se fueron ¿a dónde? A Egipto. No debieron haber ido a Egipto, pero se fueron de Egipto. Y ahí estuvieron como juicio de Dios más de 400 años de esclavos, ¿ok? Pero Dios en su misericordia, otra vez, o sea, una responsabilidad, un fracaso y un juicio, y después la misericordia de Dios. Dios lo sacó con mano fuerte, ¿ok? Usando a un hombre llamado Moisés. Entonces fueron sacados de Egipto y llevados al desierto. Salieron de Egipto y llegaron hasta el monte Sinaí por mano de Moisés. Ahí Dios, ahora como no pudieron tener fe en las promesas, Dios les dijo, bueno, les voy a dar algo visible, algo en lo cual sí puedan obrar, ¿no? Y les dio leyes para que como nación pudieran vivir ordenadamente. Por eso se llama, ahí comienza la dispensación de la ley. ¿Dónde comienza? En Éxodo capítulo 19, del verso 1, si tal vez se puede, desde Éxodo 19, ¿ok? Allí comienza la quinta dispensación. Se llama dispensación de la ley porque Dios dio leyes al pueblo para vivir por medio de ellas. Así es que la dispensación de la ley o la ley como método de gobierno que Dios dio, tenía el objetivo de tratar con los hebreos desde el monte Sinaí, donde nos quedamos saliendo de Egipto, donde terminó la dispensación, desde el monte Sinaí hasta otro monte que se conoce como el monte donde murió Cristo, el monte Calvario, ¿okay? Desde ahí abarca, desde el monte Sinaí donde Israel recibió las leyes. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí? Que primeramente le dio 2 tablas y después más.
que fueron más de 600 leyes, por cierto, que conocemos principalmente 10, que conocemos como los 10 mandamientos, pero fueron aproximadamente 600 mandamientos. No conocemos todo, ¿verdad? A veces quieren obedecer la ley, los 10 mandamientos. No, son más de 600, ¿ok? ¿Sí me entiende? Por eso se llama la dispensación de la ley. Y concluyó hasta la muerte de Cristo en la cruz, un periodo aproximadamente de 1500 años. ¿Cómo era la condición de Israel antes de que comenzara la dispensación de la ley? O sea, ¿cómo estaba cuando no pudo cumplir la promesa? Bueno, ¿se acuerdan? Fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Y Dios los quiso introducir a la tierra prometida por manos de Moisés para que fueran una nación. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Ahora Dios le dio leyes por medio de Moisés. Vaya conmigo a Éxodo 19, por favor. Voy a ir un poco rápido por causa del tiempo. Pero lo que vamos a aprender aquí es esto. Esto es lo que quiero que aprendamos. No solamente así un montón de palabrerías, no. Lo que quiero que veamos es que usted y yo necesitamos que Dios gobierne sobre nosotros. Usted y yo, sin Dios, siempre vamos a terminar cometiendo pecados. Y si cometemos pecados, vamos a enfrentar la disciplina o el juicio de Dios, ¿ok? ¿Sí me entiende? Necesitamos que Dios nos ayude. Sin Dios nada podemos hacer. Juan capítulo 15 dice, Cristo dijo, porque separados de mí, y eso es lo que nos enseñan las dispensaciones. ¿Saben por qué los gobiernos, los presidentes que gobiernan estos países fracasan? Es bien sencillo. ¿Por qué? Porque ellos no se someten al gobierno de Dios. Por eso siempre han fracasado y seguirán fracasando una y otra vez. ¿Sí entiende? Pero también nosotros, ¿saben por qué fracasamos constantemente en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio? ¿Saben por qué fracasamos muchas veces? Y porque no permitimos que Dios nos dirija, porque somos rebeldes. Esa es la realidad, ¿ok? O sea, yo y también todos los demás. Pero cuando dejamos que Cristo nos dirija, es cuando las cosas pues salen bastante bien, no por nosotros, sino por la obra de Cristo, ¿ok? Nosotros en realidad sin Cristo no hacemos nada bueno, ¿ok? Se oye feo, pero esa es la realidad. Dice Éxodo 19:1, por favor, ¿lo tiene? Dice así, ahí comienza la dispensación de la ley, dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, dice. Dice el verso 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Verso 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Muy importante, la ley como pacto de Dios, la ley como mandamientos, fueron dados únicamente al pueblo hebreo, ¿ok? No fueron dados a ninguna otra nación, gentiles. Esto es solamente para los judíos nada más, ¿sí me entiende? No, Moisés no fue el que hizo esta división, la división la hizo Dios. Es bien claro, ¿no? Dice, verso 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. ¿Quién es de aquí de la casa de Jacob? No, de aquí entre nosotros. ¿Hay uno de la casa de Jacob? A menos que tengamos un judío entre nosotros. ¿Sí me entiende? Y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quiénes hijos de Israel aquí? Está hablando literalmente, ¿ok? No me diga, bueno, es que soy espiritualmente. No aplica, ¿ok? Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice. Entonces ahí Dios iba a dar mandamientos para Israel. Dios, recuerden, había prometido darles la tierra como promesa. Ellos no la creyeron, fallaron. Así es que ahora Dios les va a decir, les voy a dar esa tierra porque a Moisés la prometió, ¿ok? De hecho, la promesa de una tierra es una promesa incondicional. Pero es condicional si la vas a disfrutar o no. ¿Sí me entiende? La tierra que tiene Israel es de ellos, ¿ok? Incondicionalmente. Fue un pacto de Dios hacia Abraham. Pero no siempre la han disfrutado, ¿cierto? La promesa fue, va a ser de ustedes. Nadie se las va a quitar. Cuando me obedezcan, la van a disfrutar. Cuando no me obedezcan,
no la van a disfrutar. ¿Y cuántas veces Israel ha tenido que ser sacado de ahí por rebeldía a Dios? Y ha regresado, ¿ok? Pero es como funciona, ¿ok? Es como nuestro caso, ¿no? Tenemos la promesa de vida eterna los que han puesto la fe en Cristo. ¿Sí es cierto o no? Sí. Eso es incondicional, ¿ok? Usted una vez que puso la fe en Cristo tiene promesa de vida eterna. Nadie le puede quitar eso. Pero de que usted y yo disfrutemos el cristianismo, hay una especie de condición, ¿no? Si somos obedientes al Señor, pues tendremos sus bendiciones, ¿no? La capacidad de disfrutar la vida como cristianos. Pero si no, podríamos tener, aún siendo salvos, podríamos tener un montón de complicaciones. ¿Sí me entiende? Por eso la necesidad de consagrarnos a Él y servirle a Él. Entonces, Dios le dio leyes a ellos para que obedeciéndolas pudieran disfrutar la tierra que ya les prometió y que ahora Moisés los va a introducir a ella. ¿Okay? Esto se conoce como la dispensación o el tiempo de la ley. Dios le dio ahora esta otra oportunidad a través de ordenanzas escritas. Estas leyes debían ser obedecidas por el pueblo y ellos se comprometieron a obedecerla, ¿ok? Miren, un poquito acerca de la ley. Las normas de la ley fueron dadas, ya dije, únicamente a Israel. Y el pueblo hebreo antes de esto no tenía ninguna ley escrita, ¿ok? Tenía la ley en sus conciencias como nosotros, sí. Pero una ley escrita no la tenía. Y la ley contenía todo tipo de reglas. ¿Por qué? Porque iban a formar una nación en primer lugar. Tenía varios tipos de reglas. La ley tenía varios propósitos. Entre uno de ellos, como ahora va a ser un pueblo, necesitan reglas de vida, ¿ok? Reglas de cómo administrarse, reglas de cómo gobernarse, reglas de moralidad, reglas. ¿Saben ustedes que había reglas de construcción? O sea, ellos iban a ser una nación, iban a tener que estar juntos, iban a construir casas, edificios. La ley de Moisés, no sabía, no solamente incluía los 10 mandamientos, reglas de construcción, por ejemplo. Una regla de construcción que interesante, ¿no? Era de que una casa no tenía que tener lepra. Bueno, moho pues. Se usó la palabra lepra. Si alguien construía una casa, la ley dice que esa casa tenía que ser revisada constantemente. Si tenía moho, tenían que llamar al sacerdote para que viera si era moho. ¿Ok? Y después, si era moho, tenían que quitar el yeso, la pared, rasparla y volverla a poner yeso. Y si el moho regresaba, tenían que tumbar la pared y poner otra. Y si el moho regresaba, tenían que quitar la casa, quemarla y salirse de ahí. Y tanto así, sí, eso usted lo puede leer en Levítico 14, en el verso 33. Solamente unos versos para que no diga el pastor que está exagerando, ¿no? Pero era la ley así, Levíticos 14, ¿no? Ahora, ¿quién hace eso? De los que quieren obedecer la ley, ¿quién hace eso? Hombre, toda la casa es un moho. ¿Sí? Los adventistas, los testigos de Jehová, entonces quieren obedecer la ley y no aplica, ¿ok? Levíticos 14, ¿lo tiene? Dice el verso 33. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, de hecho mi Biblia dice, purificación de la lepra en las paredes. No sé cómo diga usted, ¿no? Que no había leído esa parte, ¿no? Dice así, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, dice, la cual yo os doy en posesión. También Levítico 14, 33 dije, ¿ok? ¿Quién está buscando todavía? Repito, Levítico 14, 33. Lepra en las paredes, no está permitido. Moho. 34. Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, no, dije que era lepra, pero se tradujo de la palabra, más que nada tiene que ver con moho. ¿Sabe lo que es el moho, verdad? Las manchas que aparecen ahí. Dice, vendrá aquel de quien fuere la casa, el dueño, y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre
a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdes o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y al raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y cubrirán la casa, o sea, el repellado, ¿no? Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después quiso arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra, maligna en la casa, inmunda es. Y ya puedes seguir leyendo lo que pasa, ¿ok? Cosas como esa tenía la ley, ¿ok? Ahora esas cosas eran buenas, sí, esas cosas lo que iban a hacer es de enseñarle a Israel muchas cosas, tanto espirituales, pero también a preservar la vida. Sabían que había otra ley dada a Dios, una ley para seguridad en el terrado. El terrado en las casas era plano, ¿ok? Entonces Dios dijo, ok, para que alguno que anda allá arriba no se mate, dice, en la ley decía, tienes que ponerle un pretil. Es una pared pequeña, ¿para qué? Porque si alguien se cae en tu casa, pues tú vas a ser culpable. Entonces ponle una pared. Ya si alguien se cae, ya no es culpable tú, ¿verdad? Ya es por demás. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 22:8. Deuteronomio 22:8. O sea, lo leemos rápidamente. Deuteronomio 22:8 dice así: cuando edifiques casa nueva, haga su pretil si tiene terraza, ¿ok? Dice, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Había también reglas de sanidad, o sea, hay que lavarse las manos antes de comer, hay que lavárselas, no puedes tocar cosas muertas, en fin. Había reglas para la cuarentena, había reglas morales, había reglas de cómo adorar a Dios correctamente. Es decir, el pueblo de Israel, que iba a ser una nueva nación, no podía adorar como quisieran. Había reglas de todo. Dios quería gobernar sobre ellos a través de estas leyes. ¿Sí entienden? O sea que hubo reglas para todo. El propósito de la ley y las reglas era para protección y preservación de la vida de los hebreos aquí en la tierra. Y Moisés tenía que escribir las reglas de conducta moral para que Israel fuera una nación donde Dios era el rey. Durante esta dispensación, recuerden la dispensación de la ley que abarcó desde Sinaí hasta Cristo en el Calvario, los hebreos se desarrollaron como nación por varios periodos históricos. Mira, ahí van los periodos históricos de esta dispensación. Usted se va a acordar. Desde el peregrinaje en el desierto, ¿cuánto duró? 40 años, dispensación de la ley. La conquista bajo Josué, dispensación de la ley todavía. Hay un libro, Josué. El periodo de los jueces, dispensación de la ley también. ¿Cuántos jueces hubo? A ver, díganme uno por uno. ¿Cuándo menos uno? Sansón, les gané. Sí, ellos fueron parte de la dispensación de la ley. Durante todo el periodo de los reyes, desde David para acá, todo, bueno, desde Saúl, ¿no? Dispensación de la ley, ¿ok? El cautiverio bajo Asiria y Babilonia, ¿ok? ¿Cuántas tribus fueron llevadas a Siria? 10, exactamente. ¿En qué parte estaban? ¿Norte o sur? Norte, ¿ok? Bajo el liderazgo de Efraín, ¿ok? ¿Y qué tribus fueron llevadas cautivas a Babilonia? ¿Cuántas fueron? Las últimas. Dos, ¿no? Que fue Judá y Benjamín, sí. Dispensación de la ley. El periodo de restauración bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías
también estuvo bajo la ley. Cuando regresó de Babilonia, Esdras, Nehemías y Zorobabel. Estos fueron líderes para levantar nuevamente a la nación de Israel, ¿ok? La ciudad, las murallas y el sacerdocio. El periodo intertestamentario, los 400 años desde el regreso de Babilonia hasta Cristo, también dispensación de la ley. El periodo histórico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también fue el periodo de la dispensación de la ley también, ¿ok? Hechos abarca un poquito también, ¿ok? Los primeros versos. Estamos ahí, todo esto fue el periodo de la ley, un periodo de 1500 años aproximadamente. Nombres o renombres o hombres de renombre que nos acordamos bajo esta dispensación: Moisés, Josué, Sansón, el rey Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, Nehemías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Juan el Bautista, Jeremías. Todos estos nombres vivieron bajo la dispensación de la ley. Bajo la dispensación de la promesa, el pueblo de Dios mostró incredulidad a la promesa, ¿ok?, hecha de parte de Dios. Pero bajo la dispensación de la ley, ¿saben dónde falló el hombre especialmente? En que no quiso ser dependiente de Dios, quiso ser autodependiente, autosuficiente. ¿Sí me entiende? Ese fue el problema de la ley. ¿Sabe cómo actuó el hombre cuando Moisés le dio las leyes por medio, Dios dio las leyes a través de Moisés? ¿Saben cómo actuó el hombre? Me llamó la atención esa parte, ¿ok? Mira, vaya conmigo a Éxodo 19, verso 8. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ¿ok? Hay que tener cuidado, no seamos así. Dijo Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice ahí en Éxodo 19, verso 8. Tenga cuidado cuando Dios le pida que haga algo. Hay que estar conscientes, hay que estar seguros cómo respondemos. ¿Lo tiene? Dice el verso 8. O sea, Dios dio las leyes, ¿ok? Le dijo, van a hacer esto. Pero me llama la atención la respuesta del pueblo. O sea, qué arrogancia, ¿no? Dice, verso 8. De verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, ¿qué dijeron a una? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Imagínense, más de 600 mandamientos. ¿Y saben cómo respondió el hombre? Todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Le hago una pregunta, ¿era así? No. Eso se llama pretender ser autosuficiente, ser jactancioso, ser vanaglorioso. Y parece que no, ¿ok? Mira Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Dispensación de la ley. ¿Lo tiene? Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Una más, Éxodo 24:7. No, Éxodo 24, sí, el verso 7. ¿Lo tiene, el verso 7? Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El problema de ellos es que tenían un problema del corazón y Dios lo sabía. Ese problema, ya lo dije, autosuficiencia. Dios sabía que no iban a cumplir nada de eso. Es más, Él les va, miren, ¿saben? Antes de que se dieran estas leyes, Dios les pidió algo más sencillo, ¿no? Está algo tan sencillo como eso, ¿ok? El maná. ¿Saben cuál? Eso es lo más sencillo. Dios les da maná, ustedes recójanlo nada más. Solamente que el viernes recojan. ¿Saben qué hizo el pueblo? Desobedeció. ¿Me entiende? Entonces, algo tan sencillo como eso, el pueblo estaba dispuesto a desobedecer. Dice Deuteronomio 5:27. Vaya conmigo, Deuteronomio 5:27. Esto es lo que Dios sabía. Recuerdan que en la mañana veíamos que Dios es el que escudriña los pensamientos. Antes de que pensemos algo, Dios ya lo sabe, ¿ok? Y cuando el pueblo contestó así, Dios dice,
si realmente tuvieran la capacidad para obedecerme ustedes mismos. Dice Deuteronomio 5:27, ¿lo tiene? Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dice el verso 27. Dice, acércate tú, dice, no, estoy en Deuteronomio 5:27, dice el verso 27. Acércate tú, dice, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, dijo el pueblo. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Dice verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. O sea, Jehová oyó lo que dijo el pueblo, ¿ok? Cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Verso 29. Pero después dice en el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Es decir, que cuando el pueblo dijo, haremos esto, está bien lo que dijeron, pero no debieron haberlo dicho así. Hay forma de decirlo, ¿no? Es como si usted me preguntara, hermano Noé, ¿usted cree que podría predicar sobre tal texto? Y yo le dijera, claro que puedo. Qué jactancia, ¿no? Es diferente si yo dijera, pues con la ayuda de Dios, si Dios me permite, me da vida y me da la sabiduría y en su misericordia me deja, pues sí, ¿me entiende? Pero cuando uno contesta así, eso demuestra jactancia. Eso es lo que hizo el pueblo. Miren, el pueblo debió haber contestado así, más o menos debió haber hecho esto. Señor, no somos capaces de cumplir todos tus mandamientos, ¿cierto? Nuestros corazones son malvados y rebeldes y pecadores. No tenemos la capacidad de obedecer por nosotros mismos. Son muchos mandamientos. Aún no obedecemos ni uno siquiera. Ni siquiera podemos obedecer algo tan sencillo como el maná, ¿no? Y debieron haber dicho, Señor, pero si tú nos ayudas, lo haremos. ¿A qué diferente, no? Ese es el problema con el corazón del hombre, que siempre a través de la historia ha querido funcionar sin el gobierno de Dios. Adán y Eva no quisieron. La descendencia de Adán y Eva no quisieron. Los descendientes de Noé no quisieron. Los descendientes de Abraham no quisieron. Y ahora este pueblo dice que quiere, pero en realidad no quiere, ¿no? Y muchas veces hacemos esto. No, sí lo voy a hacer. Pero Dios conoce nuestros pensamientos de que no lo voy a hacer. Le voy a decir que sí, pero no lo voy a hacer. Consecuencia, 3, 4 días después, no se hizo. ¿Cierto o no? Así somos. Voy a brincar algunas partes de esto. En resumen, bajo la dispensación de la ley, el hombre tenía que obedecer todos los mandamientos de Dios, ¿cierto? Su fracaso, el hombre olvidó los mandamientos muy pronto. Dice Éxodo 32:8. Si usted va a Éxodo 32:8, miren lo que Dios encontró. Éxodo 32:8. Lo rápido. ¿Saben cuánto tardó el pueblo en desobedecer a Dios? Bueno, antes de que Moisés bajara. O sea, no le había dado los mandamientos cuando ya el pueblo ya había desobedecido, ¿no? Y dijo Dios, qué rápidos son para desobedecerme, ¿no? Son más rápidos que yo, ¿no? ¿No se los he dado? Dice 32:8, ¿lo tiene? Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo es el corazón del hombre? Somos bien rápidos para obedecer a Dios. Claro, sin Dios, sin Cristo, no podemos hacer nada. En Cristo podemos hacer algo, ¿ok? Con Cristo podemos lograrlo, podemos vencer, pero sin Cristo no podemos. Es por eso que tenemos esta necesidad de confiar en Cristo. Entonces, Israel tenía que obedecer, no obedeció, fracasó, vino el juicio de Dios. El juicio consistió en tres tipos de cautiverio. 10 tribus al norte fueron llevadas
a Siria. ¿Ok? 2 tribus al sur fueron llevadas a Babilonia. Y ahí en ese cautiverio Nabucodonosor destruyó el templo construido, ¿se acuerdan? En la mañana por Salomón. Aún así, 70 años después regresaron de Babilonia, seguía la dispensación de la ley, siguieron desobedeciendo y en el año 70 después de Cristo, que todavía estaba la dispensación de la ley, fue destruida Jerusalén en el año 70 como consecuencia de la desobediencia, ¿ok? Fue en el año 70, fue destruida Jerusalén por los romanos. Así que hubo aquí tres juicios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos explicó un poquito acerca de la dispensación de la ley. Va a ser algo bien rápido. Miren, vaya conmigo a Gálatas 3:19. En la iglesia de Gálatas, alguien preguntó, ¿para qué más sirve la ley? ¿Okay? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué beneficio trajo la ley? Vamos a Gálatas 3:19. Y estoy hablando un poquito de la ley, de la dispensación de la ley, ¿ok? No es mucho porque es mucha información. Pero vaya conmigo a Gálatas 3:19, ¿lo tiene? Dice así, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué sirve que Israel haya tenido tantos mandamientos? ¿De qué les aprovechó a ellos? ¿En qué les benefició? Dice ahí, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley, cuando fue dada a Israel, sirvió para resaltar el pecado. Es decir, Israel no tenía una ley escrita que dijera robar es malo, ¿sí me entiende? Pero cuando Israel tuvo esta ley, que si uno de los mandamientos dice que no robarás, entonces se demostró que Israel no podía obedecer en sus fuerzas. Y el pecado fue más grave, se llamó transgresión. Antes de la ley Israel robaba, sí. Pero cuando recibió la ley escrita, ahora pecaba doblemente. Se llama transgresión. ¿Ok? Pecaba en su conciencia, pero ahora pecaba contra algo que estaba escrito. ¿Sí me entiende? Por eso luego, si usted le dice a un policía que lo para, hey, ¿sabías que no puedes ir a 70 millas por hora en un lugar de 50? Y usted le dice, no sabía. El policía se enoja, dice, ¿cómo tienes licencia? ¿No? Y si le dices, no, sí sabía, te dice, pues peor tantito, doble ticket por hacerlo a sabiendas. O sea que no hay escapatoria, ¿no? Bueno, la ley era así. Israel no tenía excusa. Si pecaba antes era culpable, pero ahora con la ley escrita era doblemente pecador. La ley tiene el propósito de demostrar que el hombre es corrupto, ¿ok? Que sin Dios no puedes hacer nada. Que pretender hacer lo bueno sin Dios es un imposible, ¿ok? Por eso dice ahí, fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniera la simiente, esta habla de Cristo, ¿no? Dice Romanos capítulo 7 en el verso 7, ahí conmigo rápidamente, lo explica un poco más Pablo a los romanos, un poco más claro tal vez. Romanos capítulo 7 en el verso 7 dice, la ley era buena, ¿ok? Porque ayudaba a mostrar cuán pecaminoso era el hombre. Era buena porque la ley, quien la obedecía, preservaba la vida, ¿ok? Sí, si robaba lo apedreaban, y si no robaba, pues preservaba la vida. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué dice eso? Porque ahora era más terrible, ¿no? Antes no sabía que robar era pecado, pero cuando la ley vino, ahora sí supe que robar era pecado. Y cuando quise obedecerlo, dice aquí el escritor,
pues no pude, ¿no? Y así el pecado me encontró culpable, ¿no? Y se aprovechó de mí. O sea, Satanás usó el pecado para hacerte ver que eres un miserable, ¿sí o no? Nos hizo esclavos. ¿Hasta cuándo duraría esto? Hasta que alguien nos rescatara de ahí. Obedecer la ley, dice Pablo, no hace mejor a los hombres. Obedecer la ley no trae salvación. Nadie puede ser salvo por obedecer la ley. La ley no fue escrita para que los hombres obedeciéndola sean salvos, ¿ok? La ley muestra más bien cuán pecaminoso es el hombre. El hombre, por más que lo intente, en su fuerza no puede obedecer la ley dada a Moisés, a los judíos en este caso, no la pudieron obedecer, nadie podía. Israel falló al pretender obedecer la ley, al pensar que obedeciéndola podría ser justificado y así entrar al cielo, ¿ok? Israel falló pretendiendo que obedeciendo la ley serían mejores. No, por eso Romanos capítulo 10, verso 1 dice así, lo voy a leer, dice verso 10, dice, Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Israel sí quería obedecer a Dios o confiar en Dios, dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no querían hacerlo a la manera de Dios, querían hacerlo a la manera de ellos, ¿ok? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, desechando a Cristo, pues, desechando la forma de salvación de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, Israel quería salvarse obedeciendo la ley. Nunca pudo obedecerla. O sea, la ley no es para salvación. Y cuando vino Cristo, ¿qué hicieron? Le desecharon y le crucificaron, ¿no? Al Salvador del mundo. ¿Sí me entiende? Es como usted y yo, que luego queremos pretender ser agradables a Dios, comprándolo, ¿no? No, pues yo ando en pecado, pero voy a ofrendar más, ¿no? A ver si Dios me perdona, ¿no? Eso es como querer andar bajo la ley, ¿no? Eso no ayuda, ¿ok? No, lo que ayuda es someterse a la ley de Cristo, ¿no? Hacer su voluntad, en realidad consagrarse a Él. Esta es la forma. Dice Santiago capítulo 2 en el verso 10, dice que nadie puede obedecer la ley, ¿no? Porque el que quiera guardar toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Es como estas denominaciones que dicen que para que usted agrade a Dios, tiene que guardar el sábado y no tiene que comer carne y nada más guardan como 3 mandamientos, ¿ok? Y los 590 y tantos se los pasan por alto, ¿no? Santiago dice, si con que violes uno, y aquí se violan prácticamente todos, ¿no? Es más, ni aunque el que quieres guardar lo guardas, ¿ok? Porque quieres guardar el sábado y de vez en cuando te brincas unos cuantos sábados, ¿no? Si tu salvación dependiera de eso, estás perdido, ¿no? ¿Sí me entienden? No se puede, es imposible, ¿no? Comer carne, ¿no? Tampoco se puede, ¿no? No se puede, realmente eso es imposible. Dice Gálatas capítulo 3 en el verso 10, así rápidamente. Gálatas capítulo 3 en el verso 10 dice, ¿lo tiene? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es la maldición, no porque la ley sea mala, sino porque nadie puede cumplirla, ¿ok? Dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice. De hecho, la ley es llamada un ayo. Fue el primer verso que leímos y vamos a terminar ahí, ¿ok? La ley fue llamada un ayo. Gálatas 3:24, ¿lo tiene ahí? Ahí adelantito dice. Y un texto un poco difícil de entender a veces, ¿no? Dice así el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pastor, ¿y qué es un ayo? ¿O qué me halló? Un ayo es un tutor, es un maestro. Los judíos, los hijos de los judíos,
tanto el libre como el esclavo, cuando eran niños, hasta la edad de 12 años, estaban bajo tutores, bajo maestros que les guiaban en esa edad, que los vigilaban, ¿ok? Que los supervisaban. Ese vigilante se llamaba ayo, hasta que el niño judío cumpliera 12 años y pudiera ser declarado hijo, ¿sí? Hijo responsable, ¿ok? En ese tiempo se consideraba bajo un ayo. Dice que la ley fue igual, que la ley para los judíos fue como un ayo que los vigilaba hasta que viniera Cristo y hasta que Cristo los redimiera, ¿no? Por eso dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice Gálatas 4, verso 1 en adelante, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, un tutor es un ayo, dice, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre son los 12 años, ¿ok? El tiempo señalado para que viniera Cristo fue un tiempo señalado por el Padre también, ¿ok? Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, o sea, cuando estábamos en nuestros pecados, éramos considerados como niños, ¿no? Bajo los rudimentos de este mundo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí la adopción de hijos significa la posición de hijos. Nosotros recibimos la posición de hijos de Dios hasta que vino Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo tuvimos el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento fuimos declarados hijos de Dios. Para el judío esto se llama adopción y se conoce como la posición de hijos. Así es que nosotros, igual que los judíos, también estábamos antes sin Cristo, y cuando vino Cristo, por la fe en Él somos llamados hijos de Dios. Ahora, la ley no proveyó salvación para el judío, la ley no provee salvación para nadie. Existió para mostrarnos, repito, cuánto necesitamos un Salvador, tanto el judío como el no judío. Y Dios envió a su tiempo un Salvador. Ya no vivimos bajo la ley, ni los judíos, ni nosotros, ¿ok? La ley nos recuerda más bien cuán pecaminosos somos, pero la misericordia de Dios, o por la misericordia de Dios, fuimos salvados en Cristo. Por Cristo, hermanos, podemos vivir para Dios ahora sí. Por Cristo es que usted y yo podemos hacer algo bueno, por decirlo así, ¿ok? Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso ahora estamos en la dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Todo es por gracia. Somos salvos por gracia, o sea, sin merecerlo. Podemos hacer algo correcto por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Por eso esto empezó en el momento en que Cristo vino. Y concluimos con esto. Vaya conmigo a Romanos 3:21 y ahí vamos a terminar. El próximo tema va a ser la dispensación de la gracia. Dice Romanos 3:21. Y yo sé, hermanos, que esto es mucha información. Yo lo sé. Hasta yo me mareé. Pero está aquí y hay que mencionarlo, ¿ok? Y si a mí me cuesta transmitirlo, yo sé que a usted también le cueste más entenderlo, pero yo espero en el Señor que le ayude. Pero esto es importante, que usted pueda confiar en Jesucristo para todo, para salvación y para vivir. Algunos se preguntan, hey, pero ¿para qué quiero la salvación? Si yo veo a tal persona que dice que es salvo y mire cómo vive. Miren, sin Cristo no se puede, ¿ok? Muchas veces las personas ven que vivimos mal como no cristianos, no porque no se pueda ahora en Cristo, sino porque nosotros rompemos esa comunión con Cristo. Y sin Cristo es que nos metemos en problemas, ¿sí me entiende? Pero si nuestra consagración fuera correcta a Cristo, andaríamos todos los días en victoria en realidad. ¿Cierto? Sí, porque en Cristo sí hay poder para hacerlo, ¿ok? En Cristo tenemos el poder para tener la victoria. Dice Romanos 3:21, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, cómo Dios puede justificar al hombre, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, eso es para todos, ¿ok?
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que nosotros tenemos salvación por Jesucristo, y si vivimos o hacemos algo correcto es por Jesucristo, ¿ok? Aunque Israel falló en la dispensación de la ley, la misericordia vino a través de Jesucristo, en la cual estamos todos nosotros. Hermano, solamente acuérdese de esto, acuérdese. Si nosotros nos apartamos de Jesucristo, nosotros nos metemos en problemas, ¿ok? Y sufrimos más. Acuérdese de esto. Nunca piense que puede hacer algo sin Jesucristo. Nunca piense que puede llevar su matrimonio, no sé, su trabajo, donde esté, sin Jesucristo. Esto no es posible. Está demostrado a través de toda la historia. No se puede. Le necesitamos a Dios. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, porque tú nos enseñas de tantas maneras que separados de ti nada podemos hacer. Desde la salvación, que es gratuita, Señor, hasta la santificación, en la cual necesitamos del poder a través del Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos, síguenos enseñando que tenemos esta necesidad de estar bien cerca de ti. Padre, ayúdanos que tenemos esta necesidad de no apartarnos de ti nunca, jamás. Enséñanos que, Señor, que el gran peligro que corremos al pretender hacer las cosas a nuestra manera. Padre, ayúdanos recordándonos que en el pasado siempre ha sido así. Y Señor, que sabiendo esto, podamos caminar de tal manera que estemos de victoria en victoria hasta que Cristo venga por los suyos. Padre, ponemos todas estas cosas delante de ti por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, damos